Buenos días, hermanos. Amén. Bien, los saludamos cordialmente hoy día domingo. Igualmente saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la más cordial bienvenida a este servicio dominical. Hoy tenemos la primera alabanza que dice hay momentos. Hay momentos, sí, amigos, personas que nos ven por este medio. Hay momentos en que nos sentimos todos los creyentes unidos en un solo espíritu con nuestro Dios cuando estamos en oración. Momentos inolvidables que no quisiéramos que terminen, en el cual podemos conversar con Él, contarle todo lo que nos preocupa y pedirle que nos ayude y nos fortalezca en cualquier necesidad. Y no solo para pedirle, muchas veces para agradecerle todos los beneficios que nos da cada día. Sí, hermano, en Jesús tenemos la fuerza, y aquel que no ha tenido un encuentro personal con Dios, le digo, Jesús es el ancla que nos sostiene. Jesús, a través de su sacrificio que hizo en la cruz, nos ha traído una salvación tan grande. Nos ha traído a aquellos que nos reconocemos pecadores y le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, como el Señor de nuestras vidas. Él es el dueño de nuestro corazón desde ese momento y Él vive en el Espíritu Santo, comienza a morar en nuestro corazón desde el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y podemos disfrutar de los momentos de oración y podremos decir, como todos hoy día al interpretar esta canción, hay momentos en que se reúne nuestro espíritu y oramos al Señor con mucha fe. Bueno, vamos a entonar entonces, hay momentos. ¿Nos acompaña? Te adoramos, Señor Jesús. Alza tus manos a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo.
adoramos en esta noche. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. En tu presencia, Señor, adoraremos, Señor. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos, hermanos en la fe, y también los seguidores que nos ven cada domingo en nuestras redes sociales. La prédica de esta mañana titula Una vida que vale la pena vivir. En una ocasión se escribió en el periódico Times de los Estados Unidos la siguiente frase: en el futuro, los científicos podrán ser capaces de prolongar la vida, pero ¿valdrá la pena vivir? Y en mucha relación con esta frase que se expuso en este periódico, algunos investigadores en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, afirmaron que pronto sería posible prolongar la vida de un ser humano, incluso para que pueda ser tan longevo que alcance los 115 años. Un aumento del tiempo de la vida sería de repente de poco valor si es que la persona no pudiese disfrutar de su vida, o de que pueda haber algún motivo para que valga la pena vivir. Y nos haríamos la siguiente pregunta: ya sea joven, ya adulto o una persona mayor, ¿cómo valdría la pena vivir? Como dicen por allí, ustedes deben haber escuchado esta expresión, sobre todo acá en el Perú: me voy a llevar a la tumba todo lo tomado, todo lo bailado, todo lo vivido. Lo debes haber escuchado. ¿La vida que vale la pena vivir es así? ¿Acaso una vida que vale la pena vivir es diversión, juerga, borrachera, diversión, bohemia, una vida con excesos, sin ningún sentido espiritual? La Biblia nos enseña a no ver la prolongación. La Biblia nos enseña a no ver la prolongación de la vida como un objetivo principal. De hecho, en las Escrituras vamos a encontrar nosotros que describe la muerte como algo de mayor valor. Pero, ojo, esto es únicamente para los creyentes. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios un contraste, es decir, una diferencia marcada entre lo que es vivir y lo que es morir. Y este es uno de los importantes mensajes que nos tiene la Biblia. Mensaje que lo vamos a encontrar a partir de un versículo importante en las Escrituras. Por favor, hermanos, vayamos a nuestras Biblias y busquemos Filipenses 1:21. La palabra de nuestro Señor nos dice en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Para los que no creen en Dios,
La vida en la tierra es todo lo que hay. Por lo tanto, es natural para estas personas el estar empeñándose en vivir o en disfrutar de valores mundanos, como dinero, popularidad, poder, placer, diversión, prestigio. En la Biblia, sin embargo, nos está diciendo que la vida significa desarrollar valores eternos y hablar a otros acerca de Cristo, que es el único que puede ayudarnos a ver la vida desde una perspectiva eterna. Por eso, Pablo en la carta a los Filipenses nos está diciendo que nosotros podemos tener una total confianza al momento de nuestra muerte, porque en ese instante nosotros vamos a ser libres de todas las iniquidades de este mundo y podríamos ver a Cristo cara a cara. Una forma de poder también razonar acerca de este versículo es que si tú no estás listo para morir, tampoco lo estás para vivir. Nuevamente, si tú no estás listo para morir, tampoco estás preparado para vivir. Y en este versículo, que es corto pero tiene mucha enseñanza, vamos a encontrar dos preceptos, dos principios. El primero es el siguiente: el vivir es Cristo. Y hermanos, los invito a leer nuevamente la primera parte del versículo de Filipenses 1:21. La primera parte de este versículo nos dice así: porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Como cristianos, nuestras vidas están unidas a Cristo. Nuestro aliento diario viene a ser Él. Nuestra salvación se encuentra en Él. Toda la gracia y todo poder de superar el pecado y la tentación únicamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra, es decir, la Biblia, es la regla y la guía para nuestras vidas y también muestra la herencia del reino que espera para los creyentes. El verdadero gozo se encuentra entonces en una vida en Cristo. Cristo nos va a dar a nosotros sabiduría de acuerdo a la petición que nosotros le podamos dar a Él. Cuando decimos el vivir es Cristo, es una forma sencilla y sincera de explicar algo extraordinario. La vida del creyente es Cristo, o siendo más específicos, la vida del creyente tiene que estar centrada en Cristo. Pero sucede que la mayoría de las personas, incluyendo también los creyentes, se enfocan más en la segunda parte del versículo, donde hemos visto que morir es ganancia. ¿Por qué? Porque puede ser que contemplan el estar dejando de sufrir aquí en la tierra, o ven las alegrías que nos pueda esperar nosotros en el paraíso. Sin embargo, nosotros tenemos que tener cuidado en no centrarnos solamente en esa segunda parte del versículo, sino que tenemos que enfocarnos en la primera parte del versículo que nos dice que para nosotros el vivir es Cristo. Entonces no se puede subestimar la importancia de esta sección de vivir es Cristo. Y esta frase debería ser de fundamental en la vida de todo creyente. Esta afirmación, que ya sabemos que la hizo Pablo, porque Pablo fue el autor de esta carta, y aquí el apóstol nos está diciendo que todo lo que él había intentado durante su vida, todo lo que él era y todo lo que sería en el futuro de Pablo, siempre apuntaba hacia Cristo. Desde el momento de la conversión de Pablo hasta el momento que fue martirizado, cada uno de sus pasos siempre estaba dirigido a avanzar en el conocimiento, en el Evangelio y en la Iglesia de Cristo. El único objetivo del apóstol Pablo era dar la gloria a Jesús.
Y conociendo un poco acerca de la vida de Pablo, autor de esta carta a los filipenses, sabemos que él era un hombre culto, era un teólogo. Fue educado a los pies de uno de los mejores y más prestigiosos maestros del judaísmo. Su maestro fue el fariseo Gamaliel. Pablo era uno de los fuertes candidatos para llegar a ser un gran sacerdote judío. Él estaba educándose en el Sanedrín, y en el Sanedrín solamente se ubicaban o se estudiaban la alta jerarquía de la religión judía. Para que más o menos tengan ustedes una idea, el Sanedrín vendría a ser como una especie del Harvard en teología de aquella época. Pablo hablaba más de 2 idiomas, pero durante un tiempo Pablo fue el más acérrimo, es decir, el más grande perseguidor de los cristianos. E incluso Pablo hizo matar a muchos creyentes. Pero en un momento cuando él iba a asesinar a cristianos en una ciudad que se llamaba Damasco, Cristo lo buscó en el camino y Pablo cambió completamente su vida. Desde aquel momento, Pablo lo único que hacía era seguir a Cristo y proclamar el Evangelio. Si quisiéramos hacer una comparación de lo que nos está explicando aquí Pablo en términos financieros o términos económicos, vemos que Pablo le da a la vida un valor, o como si estaría explicando él que la vida tuviese una gran inversión. Pero lo que nosotros podemos acumular aquí en la tierra no va a valer nada para la obtención de la vida eterna. Ni la riqueza, ni la pobreza, ni la conquista de los honores más elevados, ni los títulos que puedas tú lograr. Nada de eso te va a hacer ganar la vida eterna. Para ganar la vida eterna, debes aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. La máxima aspiración de Pablo era ser semejante a Cristo, hablar de su valor y hablar con claridad acerca del Evangelio. Vivir es Cristo. Significa que tenemos que proclamar el Evangelio. Y Pablo predicaba en la sinagoga, predicaba en las calles, predicaba en las orillas de los ríos, predicaba estando preso, predicaba estando libre, predicaba como apóstol, predicaba cuando fabricaba tiendas, porque también era el oficio que Pablo tenía. Y él llevaba el mensaje del sacrificio de Cristo a las personas comunes, a soldados, a reyes, a gobernantes, a sacerdotes, a filósofos, a judíos, a gentiles, es decir, a personas que no eran judías como griegos, romanos, a hombres, mujeres, jóvenes, niños. A todo el mundo le predicaba a Pablo. Predicaba literalmente a toda persona que él se encontraba. Algo más que significa vivir es Cristo, es que nosotros tenemos que imitar el ejemplo de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y dijo es lo que quería hacer Pablo y es lo que quería él decir. Y la iglesia se benefició y nos estamos beneficiando también a través de ese ejemplo de Pablo. ¿Qué haría Jesús en tal o en cual situación? Es lo que nosotros deberíamos de hacer. Vivir es Cristo también significa que nosotros tenemos que buscar el conocer a Cristo a través de la palabra de Dios. Queremos conocer a Cristo en cada detalle de su vida. Y no veamos a Cristo no solamente como un montón de información o solamente quedarnos en el hecho de que era un gran profeta, un gran maestro o un sanador, sino que tenemos que ver la sustancia de Cristo mismo. Vivir en Cristo también significa que estamos dispuestos a renunciar
a todo lo que nos impide ver a Jesús o tener a Cristo en nuestros corazones o una comunión con Él. Tenemos que aferrarnos a la promesa de nuestro Señor, del sacrificio que Él tuvo para nosotros y de la importancia de la obediencia de los mandamientos para mantener una perfecta comunión con el Señor. Vivir es Cristo también significa que Cristo es nuestro enfoque, nuestra meta, nuestro mayor deseo. Cristo debe ser el punto central de tu mente, de tu corazón, de tu cuerpo, de tu alma y espíritu. Todo lo que hacemos, todo lo que debemos hacer, todo lo que pensamos, todo lo que decidamos, siempre tiene que estar enfocado en la gloria del Señor. Porque Él es nuestra vida. Equivocadamente se puede pensar que no vamos a ganar, equivocadamente podemos pensar que nos vamos a ganar el favor de Dios dando dinero a la iglesia. Que de repente con tus ofrendas o con tus diezmos puedes tú agradar a Dios o alcanzar la salvación, ayudando a los pobres, socorriendo a los niños, a los necesitados, sosteniendo a las viudas y desamparados, en fin, haciendo diferentes tipos de buenas obras. Esas acciones son buenas, no se duda que son positivas y que ayudan también a que las iglesias puedan crecer, ayudan a la obra, ayudan a sostener también a personas o hermanos en la fe que puedan tener algún tipo de necesidad. Son acciones de alto valor social, sí, y tienen su recompensa también, pero no es lo que va a contar para que tú puedas obtener la salvación. Y el verdadero tesoro mediante el cual nosotros podemos encontrar la salvación es Jesucristo, quien es el único camino para poder llegar a Dios el Padre. Entonces vivir en Cristo es buscar la salvación, es buscar intencionalmente a Dios de todo corazón y permitir que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Amén. Pablo en estos versículos hace una confesión no solamente de lo que él cree, sino también de cómo se siente y experimenta su realidad de salvación. Y esta no es una simple declaración doctrinal acerca de Cristo, más bien es una confesión de cómo Pablo está experimentando al Cristo crucificado. En otras palabras, cuando Pablo dice el vivir es Cristo, está intentando explicar cómo él experimenta o cómo él siente la realidad de su fe en Cristo. La carta de Pablo a los filipenses también tiene muchas otras claves para una vida enfocada en Cristo. Y con ella, entonces nosotros vamos a aprender a mantenernos concentrados en el Señor Jesús, en su misión, y allí nosotros podemos encontrar el gozo para poder disfrutar una vida a pesar de las adversidades que nosotros podamos tener. La segunda enseñanza que nos da Pablo en este versículo es el siguiente: el morir es ganancia. Y lo encontramos allí en la segunda parte del versículo de Filipenses 1:21, donde nos dice, el morir es ganancia. Y esta es una declaración paradójica y responde al mayor deseo de un creyente de estar ante la presencia del Señor. Por lo tanto, esta aparente paradoja, es decir, ¿cómo voy a pensar yo que morir es ganar? Nos está indicando que para el creyente la muerte no va a ser el fin de la vida, sino que la muerte para el creyente es una puerta que se abre y nos va a permitir ir a la presencia de Dios. Para los que creen en el Señor Jesucristo como el Salvador del mundo, entonces la muerte va a significar unión y reunión. ¿Cómo es esto? Unión con el Padre Celestial y reunión
con los que nosotros hemos amado, es decir, con nuestros familiares, amigos que hayan muerto en Cristo, vamos y que se nos han adelantado en el momento de la muerte, no vamos a poder reunir con ellos. ¿Qué es esto? Si tú eres creyente, es decir, si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, al momento de morir vas a ir al cielo, te vas a encontrar con Dios el Padre, y si tienes papá, mamá, hermanos, abuelitos, amigos que han muerto, pero en Cristo, es decir, que ellos han recibido a Cristo antes de morir, tú los vas a poder ver, te vas a reunir con ellos. Pero esto es algo que aplica únicamente a los que creen en Cristo. Para los creyentes, entonces, la muerte es ganancia. Sin embargo, para los que mueren sin Cristo, es decir, para aquellos que al momento de morir no recibieron a Cristo, lo rechazaron, le predicaron, nunca quisieron doblar sus rodillas, nunca quisieron aceptar a Jesús como Señor y Salvador, el morir ya no va a ser una ganancia, sino que para estas personas el morir va a ser una pérdida total. Por lo general, no se piensa en la muerte como si fuese una ganancia, ¿no es cierto? La perspectiva que te da el mundo en la actualidad parece que nos está diciendo que el vivir más bien es la ganancia terrenal y el morir sería el final de esa ganancia. Pero el cristiano tiene otro concepto respecto a la muerte. El cristiano ve a la muerte como el final de su misión terrenal, pero va a ser el comienzo de una vida eterna en la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué Pablo estaría escribiendo acerca de esto? Podría parecer que Pablo de repente estuviera cansado o estaría aburrido de tanto sufrimiento que él tenía y él deseaba la muerte. ¿Sería eso lo que de repente sentía Pablo? La vida realmente no era muy fácil para Pablo. No fue buena. Si ustedes leen el libro de Hechos y también muchas de las cartas de Pablo, Pablo fue perseguido. Pablo sufrió un naufragio. Fue golpeado, fue azotado, vivió en la pobreza, vivió encarcelado. Y muchas de sus cartas las escribió estando encadenado. Pero a pesar de todas esas cosas y haber escrito esto de morir es ganancia, equivocadamente podemos decir que Pablo quería morir, sino que Pablo más bien no quería escapar de su vida. Él estaba feliz de vivir porque no vivía solo, no vivía sin ninguna razón, sino que él vivía siempre en la compañía de Jesús y tenía como misión compartir el Evangelio a los gentiles. Su vida era plena a pesar de todas las dificultades que él tenía. Y tampoco tenía miedo a la muerte. La muerte terminaría con los sufrimientos, porque incluso recuerden ustedes que hasta Pablo también estaba enfermo, y Pablo le oró a Dios pidiéndole que le quite la enfermedad, y Dios le dijo, aguanta, ¿no es cierto? Bástate mi gracia, es decir, tú vas a seguir enfermo, pero yo te voy a fortalecer, le dijo Dios a Pablo. Entonces, ¿acaso Pablo decía que es mejor para el creyente, es mejor morir? ¿O que busquemos la muerte? ¿O que nos matemos, que nos suicidemos? ¿Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo para los creyentes? No, eso no es lo que nos está diciendo la palabra aquí. Entonces, ¿cuál es el sentido esto de que la muerte es ganancia? Si el mundo te dice que cuando mueres pierdes. La muerte es ganancia. Ojo, nuevamente lo repito, para los creyentes. ¿Por qué? Primero, porque nuestros espíritus serán hechos perfectos. Aquí en la tierra, mientras tú sigas todavía en carne, vas a seguir cometiendo pecados. Así no lo quieras, algún pecado por ahí se te escapa. Y peor todavía, si no vienes a la iglesia, no lees la Biblia, no estás orando, con más posibilidad todavía vas a estar en pecado. Pero cuando nosotros nos encontremos con el Señor, ya no habrá más pecado en tu alma y espíritu. Se habrá acabado esa guerra interna que tú tienes. Ya no vas a estar tú
ofendiendo y decepcionando continuamente al Señor, a pesar de que Él entregó su vida por ti y eres salvo. Todavía estamos ahí empeñados con nuestra vieja naturaleza en desobedecer. Pero cuando tú partas a la eternidad, eso se acaba. El pecado ya va a ser definitivamente quitado de tu vida. Un segundo punto: seremos librados del dolor de este mundo. En este mundo puedes tener frío, tristeza, hambre, enfermedad, problemas económicos, te jalen en el examen, etc. Un montón de cosas te va a pasar en esta tierra. Pero cuando vas a morir, siendo creyente, serás librado del dolor de este mundo. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá tristeza, ya no habrá frío. Tú vas a estar lleno de una paz eterna. Y además que tú sabes que tienes una esperanza o una promesa de la cual vas a disfrutar, que es el gozo de la resurrección. De repente, cuando tú partas de este mundo, tendrás que esperar un tiempo todavía para la resurrección, pero aún así vas a estar libre de todo sufrimiento y de dolor. 3. Nuestra alma va a entrar en una paz profunda. Y no es que te vas a quedar dormido por ahí, como te dicen algunas doctrinas equivocadas, que una vez que el muerto fallece, paga la redundancia, va a quedar como dormido. No, tú cuando mueras y pasas a la eternidad vas a estar plenamente consciente. Te vas a acordar de todas las cosas que has hecho. Pero allí en la eternidad habrá una tal serenidad bajo la mirada vigilante de Dios que va a sobrepasar todas las cosas que te inquietaban o te preocupaban aquí en la tierra. La calma entonces va a estar en ti. Ya no vas a estar tú preocupado de que te falta el dinero, de que cómo vas a progresar tu negocio, etcétera, etcétera. Vas a estar libre de todo tipo de preocupaciones. Porque en esta vida, aquí, en tu vida terrenal, y Dios te dice que no te afanes, no te preocupes por las cosas, te promete que va a estar contigo, pero aún así, a pesar de que Dios te dice no te preocupes, tú vas a estar preocupándote de una u otra cosa, siempre. En la vida eterna no va a pasar eso. 4. Vamos a tener una profunda sensación de que estamos en nuestro hogar o que vamos a estar en nuestra casa definitiva. Tú puedes tener tu casita, esa casa grande, tu departamento, o de repente alquilas una casa, no sé. Pero en el fondo, esa no es tu casa definitiva. Tu casa definitiva va a estar en el cielo con el Señor. Entonces, ahí vas a estar feliz. ¿Qué sucede? Toda la raza humana tiene en realidad cierta añoranza por estar en la presencia de Dios. Incluso los pecadores, sin saberlo. Pero cuando vayamos nosotros como creyentes a esa morada celestial, vas a tener un contentamiento, vas a tener una felicidad que nunca lo has experimentado ni lo vas a experimentar aquí en la tierra. Amén. Y 5, estaremos en la presencia de Cristo. Cristo es lo más maravilloso que cualquier persona sobre esta faz de la tierra puede lograr. Cristo es sabio, fuerte, amable. Disfrutaremos de la presencia perpetua con Él. Cristo va a estar allí como nuestro Rey y nosotros vamos a presentarnos ante Él para alabarle, para adorarle durante toda la eternidad. Pero, nuevamente, insisto, todos estos beneficios que traen el morir es ganancia, es solo para los creyentes, para los cristianos, para aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que no quisieron escuchar el llamado de la salvación, aquellos que en algún momento le dijeron, Cristo quiere perdonar tus pecados, Cristo es tu Salvador, acéptalo. Y muchas personas dicen, no, yo quiero seguir mi vida como yo quiero, yo no creo en Dios, Cristo no existe, Cristo es mentira, etc. Será todo lo contrario a una ganancia. Para los no creyentes, el morir, al momento de morir, habrá más dolor y mayor sufrimiento en el infierno.
Y recuerda, ya lo hemos visto, no puede ser salvo por gracia. Es decir, yo no puedo poner una balanza diciendo, hice más cosas buenas que cosas malas. Eso no te va a salvar. Solamente podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo. Amén. Amén. Y es importante entonces que veamos cuál es la visión de Pablo que nos da aquí acerca de nuestra vida. Porque estas no son palabras de un hombre. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir estos versículos. Y no son palabras de una persona que anhelaba morirse o que estaba resignado con todos los sufrimientos a vivir aquí en la tierra, tampoco. Esta no era la declaración de una persona que estaba harta de vivir, aburrida de vivir con todos los sufrimientos que experimentaba. Y que entonces la única salida para poder ser libre de todos estos sufrimientos era el morirse. No, ese no era lo que estaba diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo acá más bien lo contrario, que para él el vivir es Cristo y eso era lo más emocionante que él podía sentir. El vivir, dice Pablo, significa una labor fructífera en lo que él podía hacer y ese era su mayor deleite. Entonces, un cristiano no puede estar neuróticamente o estresándose en querer morirse para ya estar libre de todos los sufrimientos aquí en la tierra. Y eso es una impresión equivocada. Y eso ha llevado también a muchos, no sé si podemos decirle creyentes, erradamente a tomar la decisión de quitarse la vida. Ustedes habrán escuchado incluso que hasta pastores han decidido suicidarse. Pero pongamos una idea en lo siguiente. ¿Un creyente verdadero podría llegar a ese extremo? Sabemos bien que el único pecado que te condena es el que la blasfemia al Espíritu Santo, es decir, rechazar el llamado de salvación. Entonces, teóricamente, si un cristiano verdadero, ojo con lo que digo, no se malinterpreta, dije, teóricamente, si un cristiano verdadero se suicida, no se perdería, porque la salvación se pierde. Pero la pregunta es, ¿en un cristiano verdadero podría entrar una idea de suicidio? No. Difícilmente. Entonces, si hemos escuchado ahí un cristiano se suicidó o un pastor se suicidó, difícilmente podría yo decir, casi 99% de que esa persona no recibió a Cristo realmente. Entonces, muchas veces nosotros llegamos incluso en nuestros cultos a cantar alabanzas relacionadas a la vida que nos espera, como Mansión Gloriosa y otras alabanzas más, ¿no es cierto? Pero hermanos, no nos enfoquemos tanto en lo de la muerte, ni debes tener miedo a la muerte tampoco, mucho menos. Pero hay creyentes que están más bien ansiosos por eso. Un cristiano que tiene miedo a morir, cuidado, debe analizar su situación espiritual. No debe tener miedo ni por una enfermedad, así tengas cáncer, etcétera, etcétera. El creyente no debería tener ningún temor. ¿Por qué? Porque el creyente no vive con el anhelo de escapar de esta vida, de evadirse la vida, de salir corriendo de la vida. No, el creyente no vive así. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo en estos versículos cuando nos dice que para él el vivir es Cristo. Pero el enfrentarse a la posibilidad de la muerte no significa que uno va a estar cansado de la vida. Puede ser de que por alguna situación tú estés en riesgo de morir y tienes que enfrentarte a esa situación, pero enfréntate con paciencia, con fe. Alista de repente las cosas que tienes que dejar aquí para tu familia o lo que tengas que dejar, solucionar cosas pendientes, pero no debes de tener miedo a la muerte. Y eso es lo que nos hace que la vida valga la pena vivir, el vivir en Cristo. La Biblia nos dice el morir es ganancia, ¿no es cierto? Pero solamente puedes decir, escuchen, solamente podemos decir que el morir es ganancia
si primero has dicho, para mí el vivir es Cristo? Y el versículo, miren, ¿cómo está construido gramaticalmente este versículo? Nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tiene ese orden. Primero nos dice, el vivir es Cristo, y después nos dice, el morir es ganancia. Y podemos parafrasear así este versículo. Esta es una paráfrasis propia ya. Si vives en Cristo al haberlo aceptado como tu Salvador, cuando mueras tendrás ganancia. ¿Qué piensas que es vivir? ¿Qué tipo de circunstancia tienes que tener antes que puedas decir, oh, ahora realmente estoy viviendo, estoy disfrutando de mi vida? ¿Qué es lo que a veces tú sustituyes por Cristo para tú tener una vida agradable? ¿Para ti el vivir es el dinero? ¿Para ti vivir es el trabajo? ¿Para ti vivir son tu familia? Si es así, si para ti el vivir es lujo, viaje, plata, trabajo, no sé, para ti el vivir no es Cristo. ¿Para ti vivir es fama? ¿Será que entonces podrás ganar cuando mueras siendo famoso y en varios periódicos, en todas las redes sociales, sale una nota necrológica de que murió tal famoso? ¿Eso realmente será una ganancia? Si tú estás pensando así, entonces el morir para ti es ir a lo desconocido, o mejor dicho, a lo conocido, desconocido para ti, pero conocido por la Biblia, que nos indica que la persona que muere sin Cristo está condenado. Entonces estás viendo, lo único que tiene sentido en esta vida es el Señor. Por eso que Pablo nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La verdad entonces sobre la vida cristiana inicia acá en la tierra, cuando aceptas a Cristo. Y luego vas a continuar ¿dónde? En el cielo con el Señor. Y recuerda, la muerte es el resultado del pecado. Pero la obra de Cristo en la cruz nos permite a nosotros, siendo pecadores, tener esa posibilidad de tener la vida eterna. Entonces, para el creyente, esa muerte se va a convertir en una puerta por la cual nosotros entramos a los brazos amorosos de Dios, de la misma manera que Cristo venció a la muerte en la cruz. Y si tú has aceptado entonces a Cristo, la muerte no te va a destruir. Solamente hará que tu cuerpo físico se descomponga allí en la tumba, pero no te va a destruir, no va a destruir tu ser. Vivir es Cristo y morir es ganancia, debería ser entonces la verdad que trae contentamiento en nuestros días y que te dé paz durante las noches. Si tu vida está en Cristo, entonces tu muerte significará ganancia. No puedes perder. Vivir significa que vas a ver a Dios obrar en tu vida, restaurar la imagen en ti, prepararte para su reino eterno. Entonces, mientras vivamos, seremos parte de la obra de redención de Dios. Ahora, no voy a negar que la vida es complicada. Mientras vivamos aquí, siempre vamos a tener dificultades, enfermedades, tribulaciones, tristeza, sufrimiento. Pero el Señor prometió que va a estar contigo en medio de cualquier dificultad o de enfermedad. La muerte va a significar al final que nuestra miseria, tristeza, dificultades, dolor va a acabarse. Y la muerte para el creyente va a ser el inicio de un gozo inagotable, de una alabanza indescriptible, de tu poder estar delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero no vamos a estar buscando la muerte, pues, sino que tenemos que vivir en Cristo, obedeciéndole, alabándole, estudiando su palabra, compartiendo el Evangelio con otras personas. O quieres que la persona que más quieres, que puede ser tu papá, tu mamá, tu amigo, tu esposo, no sé,
que no conoce a Cristo, o hasta tus hijos que no conocen a Cristo, se pierdan? ¿Quieres tú que para ellos el morir sea una pérdida total? ¿Quieres tú eso para ellos? ¿Tu familia cercana que no conoce a Cristo? Y sabiendo tú la palabra y teniendo tú el acceso para poder explicarle y compartir el Evangelio con ellos, ¿eso quieres? Para resumir, en Filipenses encontramos entonces el testimonio de todo lo que Jesucristo era para Pablo. Cristo era para él el ejemplo a imitar, el tesoro de su corazón, la meta que él perseguía, la única justicia que él perseguía para poder ser acepto ante Dios, la esperanza de su futuro, el gozo que lo tranquilizaba en medio de cualquier prueba, el poder que lo capacitaba para poder glorificar a Dios y para poder predicar el Evangelio. Cristo era para Pablo todo lo que necesitaba, todo lo que él deseaba, todo lo encontraba él en Cristo, únicamente en él. Cristo entonces era todo para Pablo. Que así sea también para nosotros. Entonces en Cristo está la vida que vale la pena vivir. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por habernos guiado en tu estudio acerca de este importante texto del libro de Filipenses 1:21, en el cual nos dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Señor, mientras que estamos aquí, enfoquémonos en esa primera parte del versículo. El vivir una vida centrada en ti, una vida que te agrade, llena de alabanza hacia ti, en obediencia, que permita que nosotros también podamos compartir de tu amor hacia otras personas. Padre Celestial, guíanos, Señor, en medio de esta vida, porque sabemos muy bien que pueda estar llena de dificultades, pero si tú nos dices que para nosotros el vivir es Cristo, significa que tú puedes estar en medio de esta vida y a pesar de todas las dificultades, tú nos puedes fortalecer, consolar, instruir, dirigir. Amén. Padre Celestial, permite también que cada uno de nosotros pueda tener mayor valor para poder compartir el Evangelio a nuestras personas cercanas que tanto necesitan de ti. Guíanos, Señor, en ese camino y también susténtanos de las cosas que necesitemos mientras estamos aquí en esta vida. Gracias, Padre, por todo. Gracias por tu enseñanza. Para ti sea solo la honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.